¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Moja o no moja? He ahí la pregunta. Cuando se trata del agua y su mojabilidad, es decir, la capacidad que tiene un líquido de extenderse y dejar una traza sobre un sólido, podrías pensar que no hay nada que decir. Sin embargo, cuando piensas en las interacciones intermoleculares entre las moléculas superficiales de un líquido y una superficie, la naturaleza resulta más compleja. ¿O acaso soy el único que sueña con moléculas interactuando? Pero bueno, el punto es que si alguna vez has puesto atención o has visto una fotografía de gotas de lluvia sobre las hojas de las plantas, puedes observar que existe un ángulo entre la superficie líquida y la superficie de las hojas. Sin adelantarnos demasiado, puedo decir que este ángulo está relacionado con la mojabilidad y que no está limitada al agua, ya que cualquier líquido sobre una superficie sólida adquiere una determinada forma. Puede ser que en este punto no puedas contener la emoción, pero por favor trata de no mojar tus pantalones. Lo primero que debes preguntarte es, ¿cuándo decimos que un líquido moja una superficie? Uno de los parámetros que determina si un líquido moja una determinada superficie o no, como ya lo mencioné, es el ángulo de contacto. Un ángulo de contacto pequeño, menor a 90 grados, indica que la mojabilidad es muy alta y el fluido se extenderá sobre la superficie. Ángulos de contacto grandes, mayores a 90 grados, significan que la mojabilidad es baja y el fluido disminuirá el contacto con la superficie, formando una gota compacta. Un juego entre las fuerzas intermoleculares de los materiales en contacto determina la mojabilidad, mientras que las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido provocan que el líquido se extienda por la superficie. Las cohesivas del líquido hacen que éste se abulte y tienda a evitarla. Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en relación a las fuerzas cohesivas, el ángulo de humectancia es menor de 90 grados, y como resultado se dice que el líquido moja la superficie. Solo asegúrate de entender la diferencia entre grados Celsius y grados sexagesimales antes de intentar humectar tu rostro con agua a 45 grados. De la discusión anterior debe quedar claro que importa tanto el líquido como la superficie que humecta. Otra manera de decirlo es que para responder si el agua siempre moja, debes preguntar primero, ¿sobre cuál superficie? Dos tipos principales de superficies sólidas con las que los líquidos pueden interactuar se dividen tradicionalmente en superficies sólidas de alta y de baja energía. Los metales, los vidrios y las cerámicas se conocen como sólidos duros porque sus enlaces químicos son muy fuertes. Por tanto, es necesaria una gran cantidad de energía para romperlos, donde la mayoría de los líquidos moleculares presentan mojabilidad completa al estar en contacto con este tipo de superficies de alta energía. Por otro lado, entre las superficies de baja energía se encuentran los cristales moleculares débiles, como los fluorocarbonos y los hidrocarbonos, en los que las moléculas se encuentran unidas esencialmente por las interacciones entre las mismas, ya sea mediante puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. En este caso, la mojabilidad dependerá del tipo de líquido escogido, pudiendo ser parcial o completa. Lamentablemente, si no comprendes el chiste del átomo que se mata tirándose de un puente de hidrógeno, quizá debí poner más esfuerzo en la explicación. Seguramente estás pensando que si todas las posibilidades de combinaciones de líquido y superficie son distintas, nunca terminaríamos de describir las posibilidades. No obstante, sí podemos predecir ciertas propiedades que solo dependen de la superficie y no del líquido. Por ejemplo, tensión superficial se le llama crítica cuando la tensión superficial provoca una mojabilidad nula. Este término es un parámetro importante porque depende solamente de las características del sólido y no del líquido. Si conoces la tensión superficial crítica de un sólido, serías capaz de predecir la mojabilidad que tendrá una superficie. Y podríamos seguir analizando fenómenos entre las superficies de los líquidos y las superficies, pero muchos de los resultados asumen una superficie ideal. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, una superficie ideal es completamente plana, lisa y bla bla bla. Pero imaginarás que, como cuando creíste que eras crush de tu crush, la realidad no se apega a esta idealidad. Al contrario que las superficies ideales, las reales no son perfectamente rígidas, lisas ni homogéneas químicamente. Estas desviaciones de lo ideal producen un fenómeno denominado histeresis del ángulo de contacto, el cual se define como la diferencia entre los ángulos de contacto de avance y de retroceso. En términos más simples, imagina el siguiente experimento. De alguna forma te las arreglas para ir modificando los parámetros necesarios para que el ángulo de contacto cambie. Inicias con un líquido que no moja la superficie y aumente hasta que logre mojarla y registre el ángulo.
Luego inicia con el mismo líquido, la misma superficie ahora mojada, y disminuye el ángulo de contacto hasta que deje de mojarla y registre el ángulo. ¿Es el mismo? Pues no. Este fenómeno ocurre debido a que en un sólido no ideal existen diferentes ángulos de contacto termodinámicamente estables. Mientras que el ángulo de contacto de avance es el ángulo estable más elevado, el de retroceso es el ángulo estable más pequeño posible, los cuales son termodinámicamente metaestables, justo como la paciencia de tu profesor de ciencias de la secundaria. Antes de que tú pierdas tu estabilidad, es hora de responder la pregunta de si el agua siempre moja. En el caso del agua, una superficie en la cual la mojabilidad sea alta se denomina hidrofílica, y en caso contrario hidrofóbica, que no es el miedo al pago mensual del servicio de agua. Las superficies superhidrofóbicas presentan ángulos de contacto mayores a 150 grados, produciéndose un escaso contacto entre la gota líquida y la superficie. Este fenómeno se denomina efecto lotus, según lo exhibido por las hojas de la flor de loto, donde las partículas de suciedad son recogidas por gotas de agua debido a la micro y nanoscópica arquitectura en la superficie. Para líquidos distintos al agua se utiliza el término liófilo para designar a la condición de ángulo de contacto pequeño y liófobo para ángulos de contacto grande. De modo similar se utilizan los términos omnifóbico y omnifílico para líquidos polares y apolares respectivamente. Así que no, el agua no siempre moja, pero cuando lo haga, ojalá no se trate de tu ropa saliendo de un baño público. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Mauricio Martínez, para Rodrigo Salazar Saldaño, para Miguel Abraham Plata, para Charlie Riot y por último un saludo para Paco Rodríguez. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.